Vivila todo el día. Un éxito tras otro, tras otro. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bendecido fin de semana, queridos amigos y hermanos en Cristo. Desde los estudios de la parroquia San Cayetano, queremos llegar a cada familia con nuestro espacio. Tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor. Y hoy, sábado 2 de noviembre, un día especial para todo cristiano. Hoy estamos conmemorando el Día de los Difuntos. Hoy estaremos compartiendo el Evangelio, reflexión. También Graciela hoy nos va a comentar algo sobre este día. Hoy con la compañía de Ayelén, Gladys, Lelo y quien les habla, Ita. También un saludo muy especial para Malena, que también pertenece a nuestro grupo, pero que en estos momentos no puede compartir, no puede estar, y haciéndonos llegar también sus oraciones y su compañía. Así que para ella, muchos saludos. Y para todos nuestros amigos del campo que nos hacen llegar sus mensajes, diciéndonos, alentándonos, para que cada sábado pueda llegar la palabra que es el alimento para continuar en la lucha, para continuar en los días difíciles. Entonces, mis queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón para escuchar qué quiere decirnos nuestro Padre hoy, qué nos tiene preparado para este día. Entonces, dispongamos nuestro corazón y escuchemos atentamente el Evangelio. Palabra del Evangelio según San Juan. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania está como a 2,5 kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían venido para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús venía en camino, salió a su encuentro, mientras que María permaneció en casa. Marta, pues, dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cualquier cosa que pidas a Dios, yo sé que Dios te la dará. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el último día. Jesús dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, porque yo creo
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir a este mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Esperemos que bien, por la gracia de Dios. En este día especial dedicado a nuestros fieles difuntos, elevamos nuestras oraciones para que ellos descansen en la paz del Señor. Justamente en el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre. Ante la muerte de un ser querido, sentimos ese dolor profundo, producido por la ausencia de esa persona amada. Pero Dios nos ama, mis queridos hermanos, y la prueba más clara es su Hijo Jesús. Jesucristo es el gran regalo de Dios a la humanidad. Él es la resurrección y la vida. Es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, dice Jesús. En este día tan especial, Jesús nos asegura que la vida tiene sentido. Nos indica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de Dios y nuestro destino es el encuentro amoroso con nuestro Padre Celestial. También en este día especial, Jesús nos asegura que nuestras ansias de plenitud y eternidad se van a realizar, que el mal y la muerte no van a tener la última palabra. El que cree en mí, aunque muera, vivirá y vivirá para siempre. También Jesús nos dice: venid, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esta es nuestra fe y esperanza, queridos hermanos. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra. Por eso marchamos contentos hacia Dios, nuestro Padre Celestial, anunciando su amor. Y en este día dedicado a nuestros fieles difuntos, los invito a compartir unos versos muy bonitos, dedicados a nuestros seres queridos que han partido hacia la casa del Padre. Hoy, Señor, te recordamos a nuestros seres queridos que volaron hacia el cielo, hacia un nuevo destino. Es verdad que nos dejaron con el corazón herido, pero gracias a tu amor ya viven en paz contigo. Encontraron en tus brazos el calor de un padre amigo. No eres, Señor, Dios de muertos, sino alegre Dios de vivos. En tu presencia amorosa nos recuerdan con cariño. Como Jesús, se marcharon a prepararnos un sitio. Llena, Señor, de esperanza el corazón de tus hijos para llegar hasta ti. Jesús es nuestro camino. Un gran abrazo
en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, y bendiciones para todos. Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu. Siente su presencia entre nosotros. Espíritu de amor. Nos calienta, se siente su espíritu de amor. Eres santo, Señor. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, se siente su presencia. Siento como el aire que respiro. Alábalo. Siento como en la mañana se levanta el sol. Tan siento que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Me postro, Señor. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo, Espíritu está aquí. y llena la faz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sopla. Él es quien nos alienta, santifica. Se siente su espíritu de amor. Eres 3 veces santo. Santo, santo, santo. Santo eres. Mi corazón te adora. Sí, Señor. Corazón solo sabe Santo. santo eres. Buenas tardes, querida audiencia, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial, 2 de noviembre, donde la Iglesia Católica conmemora. Buenas tardes, querida audiencia, ¿cómo están?
Hoy es un día muy especial, 2 de noviembre, donde la Iglesia Católica conmemora, o sea, recuerda a nuestros muertos. ¿Por qué lo hace? Porque es una tradición permanente de la Iglesia, se celebra la Santa Misa por ellos, considerando que la muerte de un cristiano es su nacimiento al cielo. Por esa razón, en los aniversarios de difuntos, para que sigan unidos a Dios. Nuestros muertos siguen siendo miembros de una iglesia, se los sigue amando para que vayan al cielo. Según las tradiciones de cada país, se prepara en México, por ejemplo, una mesa llena de alimentos, flores y velas. Se les lleva comida y regalos a sus lugares donde están sus tumbas y donde están cada uno de sus muertos. Cantan, comen en ese lugar y es como que le llevan a todos ellos en sus corazones. Están nuestros muertos en cada uno de nosotros, en cada corazón, en una sonrisa, en un hecho realizado juntos, y así lo seguiremos amando y recordando para siempre. Tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Te reciban los ángeles en su ciudad. Te reciban los mártires en su amistad. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Que se apaguen las lágrimas en nuestro hogar, porque existe otra vida, Dios nos la da. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Cuando llegue la tarde, cerca está ya, que tu llama ilumine la eternidad. Dale el descanso, Señor, dale el descanso. Abre tus brazos de amor, tu salvación. Aviso a la comunidad. Hoy estaremos celebrando a las 7 de la mañana misa en el cementerio de nuestra ciudad, a las 9 y a las 17 horas.
Bien, queridos amigos, vamos llegando al final de nuestro espacio. Realmente se hace muy corto cuando podemos compartir la palabra de Dios, cuando sabemos que lo que estamos haciendo llega a muchos hogares, tanto en el campo como en la ciudad. Y eso es bueno, eso nos llena el alma, nos hace sentir bien. Por todo eso, agradecerle a la audiencia, también los mensajes que nos hacen llegar, muy pero muy agradecidos. Y nos volveremos a encontrar con Tú serás nuestro Dios, nosotros tu pueblo, Señor, el próximo fin de semana. Y Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, los bendiga y tengan un buen comienzo de semana. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Es la hora 10.